Listo, ya. Listo. Bueno, profe, la primera pregunta que te voy a hacer sobre la entrevista es la siguiente. ¿Por qué decidiste estudiar educación infantil? Bueno, yo soy licenciado en pedagogía infantil. Yo inicialmente, yo estudié la licenciatura, digamos como que a través de un largo tiempo, yo tenía claro que yo quería ser profe y de hecho incluso alcancé a estudiar otras carreras diferentes, pero cuando yo iba avanzando en otros niveles de estudios me di cuenta que a mí realmente lo que me gustaba era trabajar era con niños, con los más pequeñitos. Yo tuve la oportunidad, digamos, sí, la oportunidad de trabajar con adolescentes, trabajar con adultos y con otros tipos de poblaciones, pero definitivamente a mí siempre me gustaba más era trabajar con niños. Entonces, en ese transcurso, en ese lapso de haber recorrido tantos lugares y tantas carreras que puedo haber estudiado, me di cuenta que lo que realmente me gustaba era trabajar con niños, entonces decidí meterme a estudiar pedagogía infantil en ese sentido. Ok. La segunda pregunta consiste en, ¿consideras que tu formación o estudio realizado le brinda todos los elementos necesarios para desempeñarse como docente? Digamos que la formación que yo recibí no es completa, pero sí apunta y aporta muchísimo en la formación, digamos como en mi rol, en mi desempeño ya como profesional, ¿sí? Yo siempre he dicho que la universidad se la hace uno principalmente. Uno puede estudiar, y uno puede estudiar en la mejor universidad del mundo, pero si el compromiso no nace de uno, pues básicamente uno no va a avanzar en la vida, ¿sí? Entonces, digamos que yo tuve la oportunidad de pasar por varias universidades, como te comenté anteriormente, y por varias carreras. Y considero que todo fue un aprendizaje y todo aportó mucho a lo que yo soy hoy en día como docente. Entonces, considero que una sola universidad y una sola formación no es digamos que no es complementaria, no nos da como las herramientas y las bases suficientes para poder ejercer. Uno siempre como docente debe buscar siempre la capacitación constante. Entonces, uno no se puede conformar con lo único que uno le pueden enseñar en la universidad. Considero que, considero que sí aportó bases, pero no fue suficiente. Ok. La tercera pregunta es, ¿cuáles son los mayores desafíos o dificultades que te has enfrentado en la educación? Eh, bueno, ya ejerciendo como profe, eh, no me ha ido mal, no he tenido, digamos, como malas experiencias siendo docente, pero sí creo que hay un poco de estigma en cuanto al hombre como educador infantil. Eh, Está, digamos que la concepción y la cosmovisión universal es que las mujeres son quienes se hacen cargo principalmente de la educación infantil, ¿sí? Entonces, al ver a un hombre trabajando con niños de preescolar, e incluso a veces con niños un poco más pequeños, pues considero que la población, digamos como las personas tienden a estigmatizar un poco la labor del hombre, ¿sí? Entonces, creo que uno de los mayores desafíos es cambiar ese estigma que tienen del hombre, de que el hombre puede llegar a hacer daño o no puede llegar a aportar lo que puede aportar una mujer en educación infantil. Entonces, ese es uno de los mayores desafíos. Eh, Otro también es pues, la capacitación constante, como te mencionaba anteriormente. Creo que eso es uno de los mayores desafíos. Uno no tiene que ser conformista, uno tiene que ser siempre, seguir adelante, capacitándose, formándose, aprendiendo nuevas cosas, aprendiendo nuevas teorías, aprendiendo nuevas herramientas que permitan que uno pueda fortalecer mejor su práctica docente. Ok. ¿Y qué metas o planes como profesor tienes en un futuro? Bueno, como docente, pues digamos que yo me veo todavía como docente por mucho tiempo. No,
a mí, a gusto personal, creo que muchas otras personas pueden decir, yo quiero llegar a ser un rector de un colegio, quiero llegar a ser ministro de educación, pero a gusto personal, siento que yo soy feliz dentro del aula. Entonces, lo que quiero como docente es llegar a ser, digamos, como un profesor ejemplo, eh, y llegar como a romper esquemas como docente, como profesor también en esta misma área, en primera infancia, ¿sí? Digamos que en la licenciatura en pedagogía infantil yo puedo, en este momento yo me desempeño como docente de preescolar, de transición, pero puedo llegar a avanzar hasta un segundo, ¿sí? Hasta un segundo de primaria. Pero entonces quiero que me quiero seguir manteniendo por el momento mis metas están en mantenerme en el aula y trabajando y aportando mucho con los niños porque realmente eso es lo que me llena a mí, me hace como feliz. Listo, profe. ¿Y para ti qué es educación infantil? Bueno, educación infantil. Yo lo veo, bueno, la educación infantil, yo lo veo más como, bueno, hay dos cositas. Yo veo la educación infantil como en dos aspectos. Uno, es un momento de la vida, ¿sí? La educación infantil es un momento de la vida para el niño, para el niño, en donde nosotros como docentes, como expertos, debemos pensar, planear, planificar, estructurar actividades en las que los niños puedan desarrollarse integralmente en todo su ser. ¿Sí? Digamos que debemos tener en cuenta también lo que son las actividades rectoras, partir de esas actividades rectoras para poder realizar toda la formación de los niños en esas edades. Entonces es un momento de la vida en el cual los niños van a aprovechar su vida a través del juego, a través del arte, de la literatura, la exploración de su medio, que son las actividades rectoras, ¿cierto? Pero aparte de ser un momento de la vida, también considero que es un espacio. Y considero que el espacio es importantísimo en la formación de los niños, porque obviamente todos los ambientes de aprendizaje que uno pueda como docente establecer para la formación de los niños, pues va a ser muy apropiada para ellos, para su desarrollo, para fomentar todas las capacidades que ellos puedan tener. Entonces, aparte de ser un momento de vida de los niños, también es el espacio en el cual ellos se les va a propiciar para que ellos generen ese desarrollo que necesitan de forma integral en la educación. Ok, bueno, profe, esta entrevista fue del curso Licenciatura en Pedagogía Infantil de la materia Introducción a la Licenciatura. Teniendo en cuenta esto, hemos aprendido nosotros. Muchos casos se han visto que la licenciatura es muy baja, o sea, la valorizan baja en el país, Colombia como tal, tanto económica como personal y profesionalmente. ¿Por qué? Lo que yo considero de por qué se ve así, Sí, señor. bueno, eh, pues sí, digamos que si nosotros nos ponemos a hacer un análisis de lo que es la educación en Colombia, la educación infantil es catalogada ahorita como muy, bueno, puede ser muy desvalorizada realmente la educación infantil. ¿En qué sentido? Puede ser que la educación infantil se trata más hacia, bueno, se ve enfocada más hacia el cuidado de los niños, ¿sí? A que, digamos, que el jardín es simplemente donde enviamos a los niños para que nos tengan ahí, a los niños, los alimenten y les hagan como, los pongan a dormir y les hagan una que otra actividad, ¿sí? Algo así como muy eh, asistencialista. Entonces, considero que sí, que está un poco desvalorizada lo que es la profesión como tal de la educación infantil. Sin embargo, pues es efectivo, es decir, ¿cómo no va a estar así si es que realmente la falta de formación de las personas y capacitación de las personas que se hacen cargo de la educación infantil, pues es enorme, ¿sí? Entonces, hay personas que efectivamente se forman, se tratan de capacitarse, hacen sus técnicos en preescolar, hacen sus técnicos, sí, hacen técnicos, tecnólogos
y todo lo demás. Sin embargo, considero que sí es una cuestión de darle más prioridad a esa etapa desde las políticas públicas que se establecen para ellos, ¿sí? Entonces, obviamente, una persona que se mata una vida estudiando la licenciatura o se mata estudiando un técnico, así sea, pues cuando entra a la práctica se da cuenta que realmente los procesos son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces se da cuenta que efectivamente el asistencialismo existe, que yo me voy a dedicar es a cuidar, a cambiar pañales y ya, ¿sí? Y pues no se pierde de lado todo lo que es la pedagogía como tal, ¿sí? La formación en la educación de los niños. Entonces, sí está un poco desvalorizado. Sin embargo, pues ese es el reto, ¿no? Ese es el reto que hay, que nosotros como docentes, los que estamos ejerciendo ya, pues tratemos de cambiar esa cosmovisión, esa concepción de que a un transición llegan los niños a terminar como de formarlos los profesores y los docentes y los papás, pues ya simplemente yo los entrego y miran a ver cómo me devuelven a mi hijo. ¿Sí? Entonces, está el reto de los docentes profesionales en cambiar esa concepción, ese paradigma. Ok. ¿Cómo tú vinculas a las familias en la comunidad del colegio? Ahorita en la ¿Cómo? virtualidad es muy sencillo. Ahorita en la virtualidad está muy fácil, pues fácil en cuanto a que yo como docente de transición tengo la facilidad de trabajar muy de la mano con las familias, con los papás. ¿Por qué? Porque pues un niño solo no se puede conectar a un computador, solo no se puede conectar a las clases, ¿sí? Solo no va a poder comprender bien cuál es la instrucción de las actividades que se realizan. Entonces es necesario que el niño tenga también un poco el acompañamiento de un familiar, ¿sí? Entonces en ese sentido, sí tratamos, o yo por lo menos trato de incluir mucho a las familias en ese proceso de aprendizaje. Yo les hablo a ellos del proceso de corresponsabilidad, que la responsabilidad de la formación de los niños no es solamente del docente, sino que es de las familias y de toda la comunidad en general. Es decir, que si mi hijo está aquí, si yo soy la mamá o el papá de Pepito Pérez y Pepito Pérez entró al colegio y mientras yo iba caminando yo vi que la mamá de Juanito Araque tuvo una dificultad, entonces yo no simplemente volteo la cara y volteo a mirar para otro lado y sigo derecho, sino que yo tengo que tener ese principio de corresponsabilidad y tratar de colaborar también en el proceso también de formación de las demás personas. Entonces yo poder también llegar a hacer un poco de intervención en situaciones que me permitan y que yo vea que son óptimas para poder hacer intervención, ¿cierto? Entonces también les decía a los papás, ustedes no pueden pensar y pretender que el docente simplemente, y más ahorita en la virtualidad, el docente le va a enseñar a leer y a escribir a mi hijo sabiendo que el docente tiene solamente una hora de conexión virtual con los niños en el día, ¿cierto? Entonces, ¿de quién es realmente la función? Ahora sí se están dando cuenta que la función también recae en casa, de que si en casa no les reforzamos y no insistimos en que los niños sigan y practiquen constantemente lo que aprenden en esa horita de clase, pues eso no les va a servir prácticamente de mucho más adelante. Eh, eh, entonces sí hablo mucho de las familias, sí le hablo mucho a las familias en ese proceso de corresponsabilidad y creo que ahí es donde trato de vincular y hacer ese trabajo fuerte con ellos. Claro, señor. ¿Cómo trabajas tú con los diferentes tipos de género, cultura, eh, de niños discapacitados y demás? Bueno, aquí nosotros en Alianza, yo trabajo en el colegio Miravalle de Alianza Educativa y tenemos niños con discapacidad. De hecho, yo tengo una niña ahorita con síndrome de Down. Sin embargo, pues ahí lo que hacemos, obviamente, bueno, en virtualidad es complejísimo, en virtualidad es complejísimo porque nosotros lo que tenemos que hacer es adecuar unas guías para que los niños que no tienen conectividad o los niños que no tienen facilidad de ingresar constantemente a las clases, pues vayan trabajando a partir de esas guías y nosotros a partir de esas guías también abordamos los temas curriculares. En ese sentido, pues los niños que tienen discapacidad, por ejemplo, en el caso de la niña que yo tengo,
pues no van a poder desarrollar de forma efectiva esas guías. O si lo hacen, pues lo van a hacer los papás o lo van a hacer de una forma en la que no es la forma más adecuada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Transformar, adecuar, modificar esas guías curriculares para que los niños que tienen ese tipo de discapacidades o cualquier otro tipo de necesidades especiales puedan acceder a esa educación sin necesidad de que se sientan rezagados o que sientan que no son tenidos en cuenta. Entonces aquí hablamos es de la inclusión, ¿cierto? Entonces la inclusión implica que nosotros podamos verificar cuáles son las necesidades de cada uno y poder a partir de ello para empezar a generar las modificaciones curriculares y que los niños puedan acceder a la educación como lo merecen, ¿sí? De forma adecuada. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros hacemos. Básicamente, hacemos es puros ajustes curriculares. Ok, profe. Como experiencia, tú que llevas varios años de experiencia como profesor, yo como estudiante, ¿qué consejos tú me das para para una futura licenciada en pedagogía infantil, que es lo que estoy estudiando en este momento? ¿Qué consejos te daría? Pues nada, entender, yo creo que la educación es muy cambiante, ¿no? La educación no es lineal. Tú tienes que tener procesos en los que vas a ver que un año, de hecho, tú vas a estar a cargo de cursos y los cursos van a haber años en los que van a ser muy grandes, van a haber años en los que son muy pequeños, van a haber niños, los niños son personas, las personas son cambiantes, las personas tienen diferentes tipos de aprendizajes. Entonces, lo que yo te recomendaría, el consejo que yo te daría sería que tengas la mente muy abierta, tengas la mente siempre abierta y siempre busca la capacitación constante también. No te quedes estancada, no te quedes simplemente con lo básico, sino que siempre ve más allá, observa también. Un docente siempre debe observar, eso es lo que debe comprender la realidad del ámbito donde se está desarrollando, comprender esa realidad, observar qué está pasando. Un docente también debe ser investigador, ¿no? Y de hecho, eso implica eso. La investigación puede ser, puede que uno no se siente a hacer un escrito, a hacer una investigación así formal, pero uno realiza un método científico básico que lleva a una investigación en el cual uno observa, analiza y comprende las situaciones y de hecho trata de dar alguna solución a esas situaciones, ¿cierto? Entonces ahí viene todo lo que es la innovación de la educación. Entonces, si yo estoy viendo, si yo observo constantemente una situación en mis cursos, en mi colegio, lo observo, lo analizo, lo empiezo a interpretar, empiezo a observar y a indagar qué ha pasado, qué se ha hecho para darle solución a esa cierta situación que estoy observando. Y posteriormente empiezo a ejecutar algún plan de acción. Estoy haciendo todo lo que es una investigación, así yo no esté haciendo escritos y así yo no esté sí, haciendo todo lo que conlleva una investigación formal bien rigurosa. Pero yo estoy haciendo todo ese proceso y eso significa investigar. Y al investigar estamos innovando también. Entonces, yo te aconsejo eso, te aconsejo que siempre tengas la mente abierta, investigues e innoves constantemente en la educación, porque eso es básicamente lo que es, en eso consiste la educación, en ser una educación cambiante, pues consiste en eso, en innovar constantemente, en investigar todo el tiempo y en estar atento al contexto. Ok, profe, si tú fueras profesor de una licenciatura en pedagogía infantil en una universidad, ¿qué enseñarías a los estudiantes para cambiar el concepto de la licenciatura que tienen muchas personas? Ya que muchas no la estudian porque les apasiona, sino por una secuencia familiar o porque ya los obligan, por decirlo así, los papás. Mira que yo no tengo ese concepto, yo difiero de ese concepto que tú me expones. Yo, no sé, de pronto pueda que sí sea así, pero en la experiencia que yo tengo, eh,
pues yo entré a universidades y entré en trabajos en los que quizá la concepción sea diferente y yo observaba y analizaba otras cosas diferentes. Realmente mira que yo pensaba que muchas personas ingresaban a estudiar esta carrera simplemente porque les gustaba trabajar con niños y porque pensaban que el trabajo era fácil, porque es algo fácil y que porque piensan que estudiar la licenciatura no conlleva mayor esfuerzo intelectual y ni mayor esfuerzo, desgaste físico y desgaste académico, ¿sí? Creo que yo veía ese caso en muchas personas compañeras y compañeros que yo tuve en las universidades y también ya en el ámbito laboral. Yo lo veo más por ese lado, creo que va más por ese lado. Entonces, para enamorar a las personas, creo que uno tiene que dar el ejemplo, ni siquiera es en la universidad. Yo como profesor de universitario, de pronto, donde yo estuviera trabajando como profe en una licenciatura de pedagogía infantil, que le enseñaría a mis estudiantes, no sé si se estoy interpretando bien la pregunta, pero diría que, pues obviamente uno le va a enseñar a los niños, a los estudiantes de esas pedagogías infantil, a entender un currículo, a generar innovación en la educación, a investigar. Sí, yo le enseñaría todas esas cosas, pero creería que sí, lo que hay que hacer es, en el ámbito laboral, ser ese ejemplo, ser ese cambio, esa representación de lo que es la educación infantil, para que las personas cambien esa concepción y piensen que es que esto no es un relajo y que esto no es una guardería, porque una guardería es que yo voy y dejo a mis hijos allá. También ahorita en transición, que yo estoy a cargo de transición, hay muchos papás que tienen esa concepción. Entonces, se ha ido cambiando poco a poco, ¿sí? Y eso se hace es con el trabajo arduo y con el ejemplo. Entonces, yo creería que yo me metería más desde el ámbito laboral en cambiar esa perspectiva, en cambiar, en que los papás, las personas que se atrevan a meter a su hijo a una transición, a un colegio, se den cuenta del trabajo fuerte que se realiza con ellos para que efectivamente empiecen a valorar y empiecen a hablar mejor de lo que es la educación y la pedagogía infantil. Ok, profe, listo, profe, muchas gracias por contarnos pues tu experiencia, por todo lo que nos has enseñado, porque nosotros como licenciados aprendemos de ustedes y siento que el aprendizaje es en todo momento, como el profe decía, y cada experiencia marca la vida de un profesor, o eso es lo que pienso yo. Entonces, muchas gracias, Dios te bendiga y pues gracias por aceptar esta entrevista. Vale, Heidi, con gusto, con gusto. Ahí estamos para cuando necesites. Vale.